Bien, entonces vamos a trabajar exactamente con el mismo circuito. Vamos a ver si me lo puedo llevar. Control C y ahora me lo voy a llevar para acá. ¿Se apareció? Híjole, se apareció a medias, ¿no? Apareció a medias. Bueno, aquí teníamos una fuente de alimentación. ¿Estoy bien? Sí, ¿verdad? ¿De cuánto era? Esa es de 12, profe. Este es de 12. 12 volts, ok. Y vamos a voltear el diodo, ¿verdad? Entonces, si yo volteo el diodo, híjole, yo nada más quiero borrar este cachito. Y este cachito, ahí está. Y aquí ya nada más voy a voltearlo. Así, así y así. Ahí está. Y este sigue siendo de silicio. Aquí ahora tenemos el más, aquí tenemos el menos. Ya sabemos que aquí tenemos el ánodo y aquí tenemos el cátodo. Me voy a traer ahora las operaciones del principio que se hicieron porque todavía no siguen siendo útiles. ¿Estamos? Entonces vamos a copiar estos mismos valores y vamos a llevarlo para acá. Control C y Control V. Colocarlo acá y listo. Ahí está. Entonces, esa parte sigue siendo exactamente lo mismo. Digo, aquí de todas maneras, ahí arriba ya ni lo calculé, ¿no? Pero, bueno, ya sé por qué no lo calculé. No lo calculé porque acuérdense que el voltaje de Thevenin particularmente yo puedo hacerlo de las dos formas, A menos K o K menos A. Entonces, para que encontraran la relación del circuito de Thevenin, por eso es que puse un voltaje de A y un voltaje de K, pero ya no hice la operación del VTH, porque finalmente ya no concluimos el circuito utilizando todo lo de Thevenin, sino ya utilizamos todo lo demás de las técnicas de análisis, ¿ok? Entonces, aquí ya sabemos que, bueno, pues el voltaje de este lado, de lo que tenemos del lado derecho, ya sabemos que en este punto tenemos 8.14 volts, ¿verdad? Y que de este lado ya sabemos que tenemos 4 volts. Sin el efecto del diodo. Pero ¿qué creen? Cuando colocamos ese diodo, automáticamente el diodo empieza a conducir. ¿Y cuál va a ser ahora el voltaje entre las dos terminales? Eso lo dije en la clase pasada. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ahorita en el circuito que acabamos de resolver, el voltaje del diodo es menos 4.14. ¿Por qué? Porque está polarizado inversamente. Pero cuando un diodo está polarizado directamente, ¿qué voltaje tiene? Eso sí lo dije en la clase pasada. En teoría tendría que, bueno, el diodo ideal se comporta como un circuito abierto, ¿no? Entonces no tendría que... No, eso fue en el circuito anterior. Porque cuando tenemos una corriente igual a cero, lo podríamos sustituir por un circuito abierto. Pero acá no. Acá, si estamos diciendo que está polarizado de forma directa, es porque va a dejar conducir toda la corriente que tenga que conducir el circuito. Entonces ahí sería al revés. De forma ideal, en polarización directa tenemos un cortocircuito. Pero en la realidad real, ¿cuál sería el voltaje que hay en el diodo cuando está polarizado de forma directa? Lo debieron haber anotado. Sí, era 0.7 volts, ¿no? Bueno, entre 0.7 y 0.60 y tantos. Ajá, 0.63, 65, depende cuánto voltaje tengamos en total en el circuito. Entonces, teóricamente se dice que es 0.7 si es de silicio, acuérdense, porque hay de silicio y de germanio. Si fuera de germanio, consideremos 0.3. Entonces, este voltaje que ahorita estamos considerando de 8.14 en el ánodo y de 4 volts en el cátodo, cuando el diodo empieza a conducir, entonces ya no son válidos, porque hagan lo que hagan,
el diodo siempre va a tener una diferencia de potencial de 0.7 volts aquí. Y en conclusión, ahí lo que tendríamos que hacer sería colocar una fuente de voltaje aquí en este punto sustituyendo al diodo. Fíjense que no podríamos hacer eso sin antes haber hecho el análisis de pseudo-Thevenin. Y digo de pseudo-Thevenin porque no lo utilizamos completo, solo lo utilizamos como referencia para poder obtener el voltaje entre A y B o entre A y K en este caso. Pero como ya sabemos que el diodo sí se va a polarizar de forma directa, entonces quito el diodo para el análisis correspondiente y puedo sustituir el diodo por una fuente de voltaje de 0.7 volts cuyo positivo esté en el ánodo del diodo y el negativo esté en el cátodo del diodo. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? ¿Los demás? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, debido a eso, yo puedo quitar ahorita esta señalización de que hay cierto voltaje. Podré yo sustituir el diodo por esa fuente, pero ya sabemos que ahí va a estar. Y ahora sí, ¿cómo analizaríamos el circuito para saber cuáles son los voltajes y corrientes de todo lo demás? ¿Alguien que se le ocurra algo? Fíjense, podríamos usar el de Thevenin siempre y cuando nos interesara nada más corriente y voltaje en el diodo, pero nos interesa voltaje y corriente en todos los demás. Entonces, no me voy a ir por Thevenin porque en Thevenin nada más se analiza una pequeña parte del circuito, no todo. ¿Ok? Pero ya con estas características, me van a decir si no es cierto, yo puedo considerar que todo esto, digo, ya sé que son dos nodos, pero si yo ya sé que hay una fuente de voltaje entre esos dos nodos, no sé si estarán de acuerdo que puedo aplicar un supernodo, ¿o no? Y entonces aquí en este supernodo, pues voy a empezar a hacer las ecuaciones, la ecuación correspondiente, ¿no? Que ya sabemos que esto va así. ¿Ok? Y entonces tendríamos IR2 menos IR1 sería menos IR3 más IR4. ¿Están de acuerdo con esa ecuación? Acuérdense, aquí estamos aplicando supernodos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así me conviene. Podría yo hacer un análisis de A y de K y obtener dos voltajes de nodos, pero de todas maneras en medio tenemos un voltaje de 0.7 volts. Por eso es que mejor lo modelo como un supernodo. Entonces, ya que estamos ahí, a ver si me van ayudando. Aquí están de acuerdo que sería B1 menos el voltaje de K entre R2. Sí estoy bien, ¿verdad? Menos BK entre R1. Estoy utilizando la nomenclatura de acuerdo al diodo, por eso le puse BK. ¿Ok? Después sería menos B, aquí ya no sería BK, ¿verdad? Aquí ya sería BA entre R3. Y luego más B2 menos BA. Y eso lo dividimos entre R4. Y eso nos va a dar 0. A ver, díganme si no tengo algún error antes de continuar. Se ve bien. Pero está bien, Sí, profe. ¿sí? Ok, ya saben que luego se me van dos, tres cosas. Y no quiero que suceda eso. Entonces aquí pues ya vamos a desarmar la ecuación. Menos BK entre R2 menos BK entre R1. Aquí esa K se pegó mucho con la V. Aquí sería K
menos BA entre R3 más B2 entre R4 menos DA entre R4. Igual con 0. Vamos a continuar. BK, BK, BA, BA. Ok, está bien. Voy a empezar con el valor de BK, es decir, sería 1 entre R2. Me pongo bien mi R porque no me gustó. R2 más 1 entre R1. Eso por el valor de BK. Y aquí me falta un negativo. ¿No le faltó al un principio. menos? Ah, sí. Ajá. Y luego ya voy a hacer el otro que sería con respecto al BA. ¿Estamos? Entonces aquí sería 1 entre R3 más 1 entre R4 y eso por BA. Y después ya nos vamos con todo lo demás que sería B1 entre R2 más B2 entre S2, espérenme, B2 entre R2, no es cierto, B2 entre R4. ¿Ok? Ahora sí, ¿me ayudan a ponerle los valores, por favor? Aquí sería 1 entre 2K más 1 entre 1K. Y eso va a ser por BK menos 1 entre 3K más 1 entre 4K. Todo eso por BA. Y eso es igual a menos B1, que ¿cuánto dijimos que era? 12 y 19. 12 volts entre 2 kilos más 19 volts entre 4 kilos. Ahí me hace falta ponerle las unidades. No lo pongo para que no se me siga haciendo más ancha la ecuación, pero todos los denominadores están en ohms, ¿ok? ¿Alguien que ya haya resuelto todas las fracciones? Ahí a mí me dio 3 sobre 2000. Bueno, menos 3 sobre 2000. En el primero, Sí, menos 3 sobre 2000, ¿verdad? Ajá, ese es el primero, el de BK. en el segundo, 7 sobre 12,000. 7 sobre 12,000. Cole. Ajá, y ese es de BA. Y eso es igual con Y eso es igual con menos 43 sobre 4000. 43 sobre 4000. A ver, alguien que me ayude a confirmar ese valor. Bueno, esos valores, mejor dicho. Sí, me dieron lo mismo. Gracias. Un tercero en discordia. Por Sí, 3. por 3, ok. Sí dijiste por 3, ¿verdad, Carlos? Sí, profe. Ok. Gracias. Ahí está, esa sería nuestra primera ecuación y de acuerdo a el análisis por supernodos, bueno, ahora lo que nos hace falta es la ecuación auxiliar o la ecuación que me sirve para completar el sistema de ecuaciones, porque tenemos dos incógnitas con una sola ecuación y aquí es donde viene lo interesante, porque ya sabemos que el voltaje de A menos el voltaje de K, ¿cuánto me tiene que dar? 0,7. 0.7 volts, es correcto. Entonces, ahora sí, ya tenemos nuestras dos ecuaciones. ¿Alguien me ayuda a resolverlo, por favor?
Entonces ya de acá ya podemos obtener el voltaje de A y el voltaje de K. Aquí, esta acá, no sé por qué la junto mucho con la V. Ahí está. Ahora sí, alguien podría decirme cuánto da el voltaje en A y el voltaje en K. A mí vea me queda como 5.35. 5.35. Ajá. Y BK como 4.65. ¿Alguien que confirme esos valores? A mí me dio lo mismo, profe. Ok, gracias. Un tercero en discordia. Ya nada más esperamos a alguien más que nos confirme esos valores y listo. ¿No? ¿Nadie más? Van dos que dijeron que da lo mismo. Sí, A mí profe, me también a salió, mí. Ok, ya van 4 en discordia. No, no es cierto. 4 que coinciden. Gracias, gracias, Esme. Bueno, entonces, eso es apenas el voltaje de A y de K. Observen aquí un detalle. Habíamos partido de que el voltaje del ánodo era 4 volts y del cátodo eran 8.14, pero debido a las resistencias que tiene conectado alrededor y las corrientes resultantes, bueno, finalmente el voltaje que aparecería si midiésemos con un multímetro, pues sería de un lado 5.35 volts y del otro lado 4.65. No se me vayan a confundir o a tener aquí problemas porque sí, lo primero que hicimos con Thevenin es exclusivamente para saber si el diodo está polarizado de forma directa, nada más. Ese valor o estos valores que inicialmente habíamos obtenido no son el resultado del análisis. Esto solamente es para poder determinar si el diodo está polarizado de forma directa o no. Cuando ya nos vamos al análisis completo, ahora sí, que en esta situación, bueno, fue un supernodo y resultó relativamente sencillo. Bueno, ya al final de todo ese análisis, ahora sí encontraremos cuál es el voltaje real que generaría el diodo incrustado entre estos dos circuitos que en el circuito anterior estaban de forma independiente porque el diodo no circulaba corriente debido a su posición. Cuando lo volteamos, es decir, cuando lo ponemos en polarización directa, cambian todas las circunstancias del circuito. Ahora, ya tenemos el voltaje de A y el voltaje de el voltaje de A y el voltaje de K. Tendríamos que buscar cuáles son los voltajes de cada uno de los componentes, ¿no? Podríamos empezar, por ejemplo, podríamos empezar ¿con quién empezamos? ¿Con BR2 o con BR1? BR1, ¿qué voltaje tendría? Pues el voltaje de K, ¿están de acuerdo? Entonces, aquí tendríamos el voltaje de K, que sería igual a 4.65 volts. ¿Ok? Después necesitamos el voltaje de R2. Ese estarán de acuerdo que sería B1
menos el voltaje de K. ¿Alguien me ayuda a hacer esta operación? 12 volts menos 4.65 volts. A ver, alguien que me ayude. 7.35. ¿Cuánto? 7.35. 7.35 volts. Ok. El voltaje de R3 estarán de acuerdo que es igual al voltaje de VA, ¿verdad? Es decir, 5.35 volts. ¿Y el voltaje de R4 cuánto sería? El de B2 menos el de BA. Sería B2 menos el voltaje de A, que serían 19 volts menos 5.35 volts. ¿Eso cuánto nos da? 13.65. 13.65 volts. Ok, ahora ya nos vamos con el asunto de las corrientes. ¿Están de acuerdo? La corriente de R1, pues nada Disculpe más. la interrupción, profe. Sí, dime. Bueno, es que en voltaje A y voltaje K me salieron unos resultados un poco distintos. Em, en voltaje de a mí me salió, en lugar de 5.35 es 5.664. Y en voltaje de K, en lugar de 4.65, a mí me dio 4.964. Bueno, voltaje K es prácticamente el mismo, pero voltaje en A es 5.66 en lugar de 5.35. A ver, vamos a verificar, pues ante la duda, pues ya vamos nosotros, bueno, voy yo aquí a trabajar. Digo, aunque hubieron 4 que coincidieron con este valor, nada más va para no tener problemas después. No es cierto, pero espérenme. Este sería esta ecuación, ecuaciones simultáneas, incógnitas 2. Sí pusieron no se habrán confundido los que consideraron que lo pusieron en el mismo orden de esta posición con esta, porque aquí viene al revés, ¿no? Aquí viene Sí, K. profe. ¿Sí que? Yo me confundí en eso. ¿Sí? Sí. A ver. Sí, queda como 4.964 el valor de BA y Ujú. el de BK queda como 5.664. Con esos nuevos valores me ayudan a calcular nuevamente los voltajes de las resistencias, por favor, en lo que termino de corroborar. Lo estoy haciendo porque si no en la simulación luego no va a dar. Yo me hice bolas, ¿Por qué? porque a unos les sale una cosa y a otros otra. Por cómo acomodaron las ecuaciones en la calculadora, supongo. Es que aquí está como primero el primer término BK y luego BA, pero en la ecuación auxiliar primero está BA y luego BK. Hay que ponerlo en orden para que los coeficientes coincidan. Ah, ok. Sí, ya vi que yo también hice cambio ahí. Ajá. Ya ven, puras fallas. No, está bien, suele pasar. Mejor confundirse aquí y no ya al momento de entregar algo, ¿no? 4 punto, a ver, el primero, según aquí mi supercalculadora me dio 4.96 en BA. Sí, profe. Es lo que decías, Max. Al revés, también voltaje K es 4.964. Mira, porque a mí ahorita me dio, ay, aquí está, aquí me da 4.964 en este. Y en el otro me da 5.66. A ver, ahora, ¿quién tiene la razón? No, a mí me Yo da como concuerdo con el de Max, usted, profe. profe. Dice, ¿quién habló? Daniela, creo que habló, ¿verdad? Sí, profe, a mí me dio como Max al revés. Al revés volteado. A ver, vamos a ver. Ahí es menos 3,200. Estoy poniendo BK
Lo estoy poniendo de acuerdo a este. Primero BK y luego BA. ¿Ok? O a lo mejor está bien, solamente que solo que estén etiquetando al revés. Pero a ver, voy a aquí a revisar. Es 3 entre 2000. Es negativo, ahí no hay problema. Luego menos 7 entre 12,000 de BA. Ajá. Y luego menos 43 entre 4,000. Ahí está. Y luego el siguiente, en el primer término, tendría que ser menos 1, porque lo estoy acomodando en la primera columna a todo lo que tenga que ver con BK. Y luego más 1 de BA, que sería la segunda posición, y al final 0.7. A ver, miren, así, a ver si se alcanza a ver. ¿Qué creen? A ver, voy a dejar de compartir tantito y voy a volver a compartir. Es que, ¿saben qué? Ah, aquí está ya. Es que como que no, se me había desaparecido algo aquí de la pantalla. A ver, díganme si se alcanza a ver cómo lo tengo, cómo está acomodado. ¿Se alcanza a ver? Sí, profe. Era más fácil que le tome una foto como hizo Max a su calculadora. ¿Con su qué? Con su teléfono que le tome una foto a la calculadora y la manda al Ah, grupo. puede ser, ¿verdad? Está bien. Pues yo digo, ¿no? Uy, ya ves, tú nomás me regañas todos los días. Ya no voy a dar clase. Ya me estresé. No, porque si no da clases nos va a dejar práctica. Ah, bueno, de todas maneras va a haber práctica. Falta una, Ujú. Así que chiste. de veras. No, ya no, profe. A ver, miren, Mejor ya lo dejamos hasta aquí, profe. porque Profe, Hasta con usted nos estamos complicando la vida. Ahora nosotros solitos no va a salir. sí sale. profe, Uh, ¿esta es la última semana de clases? sí. Ah, pues. ¿Sabe dónde puedo conseguir capacitores? En Pino Suárez. Ándele, esa es la calle, Pino Suárez. Ahí está, miren, así puse el sistema de ecuaciones. Aquí me están mandando el valor. Unos 43. ¿Quién mandó esta imagen, las de la calculadora? Ah, ya vi, es Max. Ah, pero y entonces, porque ya, si yo pongo así el sistema de ecuaciones, así como lo estoy colocando, en X me da esto, miren. Pues sí, profe, pero X lo tomaríamos como K, ¿no? Entonces K sería 4.964 y A es el segundo valor que nos aparece. A ver. Miren, yo también Analícelo. estoy cayendo en el mismo error que cayeron ustedes al voltear los resultados, ¿no? Es Bueno, que al ahí tuvo la acomodar. culpa usted por dejar las ecuaciones desacomodadas. Uy, ahora hasta yo tengo la culpa. Híjole. No, sí tienes razón, porque Nos echó en la, pleito. en la primer columna tendríamos precisamente acá, que sería nuestra X ahorita, el primer valor, y ese sería precisamente 4.96. Tiene Sí, razón el número. compañero Max, entonces yo soy el de la... Bueno, todos nos equivocamos un poquito, no vayan a decir que todo yo. Todos cometemos errores, profe, somos humanos. Qué barbaridad, sí. Y tienes razón, a lo mejor parte del problema es que no dejé acomodadas las ecuaciones en el mismo orden de variables, ¿no? Entonces aquí sería 5.66 y aquí sería 4.96. ¿Es correcto? Correcto, profe. Ok, muy bien. Gracias, Max, por la observación. Entonces ahora tenemos que modificar todo lo que se hizo acá. A ver, váyanme ayudando. Van a decir, ¿y yo por qué? No, profe, yo le ayudo con ese. Ese es 5.66. No te vais a cansar. No, profe.
Se dice gracias, ¿eh? Ah, no, muchas gracias. Te agradezco mucho la pertinencia de tu cálculo. Ay, va de nuez aquí. Este también va a cambiar. Y aquí va a cambiar este, El obviamente. segundo es 6.34. Permíteme tantito. Aquí es 4.96 volts. El segundo era 4.96. Entonces aquí, Está mal, ¿por qué? porque el BK no es 4.96, es 5.66. Pues no me están diciendo que está bien, fíjense. Pues sí, pero es BK. Por eso el BK está del lado izquierdo, no del lado derecho. Y Pues estamos por con eso, estamos con BR1, ¿sí o no? pues bájele. Pues ahí está. BK, ¿cuánto tiene su valor de BK? Por eso 4.96. Que no. Sí, yo Sí. me equivoqué, profe. Ya le estoy regañando y yo me equivoqué otra vez. ¿Ya Sorry. ves? Sí, no, ya ahorita todo, no, ya vámonos, nadie sabe aquí en este curso. Yo creo que los que vean esta clase en un futuro se van a reír un ratito. Van a decir, ay, esas clases de veras. ¿Cuánto da entonces esto? Por eso, profe, ya hay que mejor dejar sin prácticas, que aquí nos estamos haciendo bolas. Se nos está haciendo bolas el engrudo, qué barbaridad. Ahí está, ya. A ver, ahora sí, ayúdenme. Ahora sí, el segundo es 7.04. 7.04 volts, ajá. El segundo, pues ya así queda. Y luego ya nada más el último me hace falta. A mí me dio 13.34. 13.34. ¿Está? A ver, alguien que confirme esos valores antes de continuar. Que corroboren porque estoy medio ciego. Porque no estoy Sí, viendo profe. bien aquí. Sí, ahora sí. Son correctos. Órale, gracias. Aquí incluso déjenme quito esto. Y ahora sí, ya podemos calcular las corrientes, ¿no? Porque aquí nada más sería BR1 entre R1, es decir, 4.96 volts entre 1 kilo ohm. Este está muy sencillo, este es 4.96 miliamperes. Ahora vamos con IR2. IR2, aquí sería BR2 entre R2. 7.04 entre 2 kilo ohms. Después tendríamos IR3. ¿Tiene la respuesta del anterior? A ver si la tienes, por favor. 3.52 miliamperes. 3.52 miliamperes, ok. Después IR3 sería BR3 entre R3. Aquí sería 5.66 volts entre R3, que serían 3 kilo ohms. Y ya nada más me falta el último, que sería IR4. BR4 entre R4. ¿Cuánto da uno y cuánto da otro, por favor? BR4, 13.34 volts entre El de arriba me dio 1.88 miliamperes, profe. 1.88 miliamperes. A ver, alguien que confirme ese valor y ya nada más falta el último. Bueno, son muchos decimales, pero sí es básicamente eso. Ajá. O sea, este de 1.88. Ujú. Ok, y el de R4, perdón, sí, el de la corriente de R4.
3.335 miliamperes. A ver, ayúdame a confirmar estos, bueno, los primeros 4 de los 4 voltajes ya están. Me falta confirmar nada más el último También corriente. me da lo mismo a mí, profe. Ok, El último me dio lo mismo. gracias. Listo. ¿Ya acabamos el análisis? Pues falta la corriente del diodo, ¿no? Y el voltaje. A ver, entonces, ¿cuál va a ser la corriente del diodo? 0. No, porque ahora sí está circulando corriente a través de él, pero ¿cuánta corriente? Yo lo obtendría desde el punto de vista del circuito del lado derecho. Se me hace más entendible de qué es lo que va a suceder. Ahora, se borró aquí algo que no quería que se borrara. Ahí está, ya creo que no pasó a mayores. Fíjense. Ahí está. Lo voy a señalar con el lapicito rojo acá en el circuito. Lo puedo hacer del lado izquierdo, sí, pero creo que es más evidente qué es lo que sucedería. Esta fuente me está generando una corriente para acá. Si los nodos en cuanto al voltaje de nodo BA y BK me dan positivos, quiere decir que el sentido tomado ahí en esas circunstancias es correcto. Es decir, aquí hay un potencial positivo, pero es menor que el de B2. Entonces la corriente va de derecha a izquierda sobre R4. ¿Ok? Es decir, esto iría de aquí para acá. Cuando llegamos a este punto, ¿sí? La corriente, una parte se va a ir para el diodo y otra parte se va a ir para R3. ¿Están de acuerdo? Entonces, la corriente que va a circular sobre el diodo tendría que ser la corriente de R4 menos la corriente de R3. ¿Sí se entiende o no? Por eso se hace con el del lado derecho, ¿no? Sí, para que sea Porque- más evidente cómo tengo que hacer la operación. Y si fuera del lado izquierdo, ¿qué tendríamos que hacer? Ah, bueno, es que si va del lado izquierdo, ¿estás de acuerdo que la corriente llega por acá? Aquí tendríamos esta otra corriente que llega del lado derecho y habría que hacer la operación. Y quiero yo suponer que la resultante va sobre R1. Entonces, aquí habría que hacer la operación nada más. Tendría que ser la corriente del diodo. No, tendría que ser la suma de estas dos, la de R2 con la del diodo, me daría la R1. De ahí ya tendríamos que hacer el despeje para ver cuál es la corriente en el diodo, porque conocemos... ¿Podría decir que sería la corriente de R1 menos la de R2? Mm, sí, ¿no? Según yo, sí, ¿no? Ujú, ujú. Ah, va. Vale, profe. Haz la operación, ahorita me dices. Yo lo veo más del lado derecho porque es más evidente cómo se va a dividir las corrientes. ¿Ok? Entonces, ¿están de acuerdo que sería la de R4 menos la de R3? Es la que me da la del diodo. Es más, podemos hacer aquí las dos operaciones, ¿no? Para la corriente del diodo, tendríamos la corriente del... A ver, espérame tantito. Tendríamos que partir primero de que la corriente de R4 es igual a la corriente del diodo más la corriente de R3. ¿Sí o no? Porque es lo que estamos diciendo. La que está circulando en R4 se tiene que dividir en el diodo y en la resistencia R3, por lo tanto tiene que ser la suma. Y aquí lo que me interesa es conocer la corriente del diodo, por lo tanto nada más hago un despeje. ID es igual a IR4 menos IR3. Y eso va a ser 3.33 miliamperes menos 1.88 miliamperes. ¿Cuánto da eso? $1.45 mili. 1.45 miliamperes. Ahora vamos a hacerlo del otro lado. No hay El otro me problema. dio 1.41. 1.41. Sí.
Están aproximados, ¿no? No hay tanta diferencia. Pero aquí, fíjense, no sé si hiciste así esta operación. La suma de lo que viene del diodo con lo que viene de la resistencia me tiene que dar lo de R1. ¿Sí o no? ID más IR, ¿cuál era? IR2, ¿no? Y R2. Ajá. Entonces, ID va a ser igual a IR1 menos IR2. ¿Así hiciste la operación o no? Sí, IR1 menos IR2. 4.96 miliamperes menos 3. Ah, no es cierto, no es esa. Perdón. Es R2 y R1. Ah, no, sí era esa. 3.52 miliamperes, ¿verdad? ¿Y eso cuánto da? 1.44 mil. 1.44 mil. A ver, ¿sí entendieron cómo estamos obteniendo la corriente del diodo? De hecho, lo podemos obtener de dos lados. Para mí el más evidente es el del lado derecho, por el sentido de cómo va la corriente y como sabemos que se tiene que dividir cuando llega a este nodo. Del otro lado, si ya sabemos que el diodo tiene una polaridad y que la corriente va de derecha a izquierda, entonces el diodo con respecto al nodo K está haciendo que la corriente entre. Y ya sabíamos que por parte de R2 también la corriente entra. Tiene que haber alguna salida que evidentemente es con respecto a R1. Esto que estamos haciendo de saber hacia dónde va cada corriente se hace normalmente después de hacer el análisis de nodos, no durante el análisis de nodos, porque entonces ya no sería válido lo que hemos trabajado durante todo el semestre, que si es una sola resistencia, entonces siempre va a ser una salida de corriente. No siempre es así, ¿eh? Entonces, cuando empiezan a dar negativos aquí en los nodos y demás, debemos tener cuidado de los sentidos de las corrientes que habíamos determinado desde un principio. Eso solo como anotación. Entonces, de los dos lados nos da más o menos el mismo valor. Y de todas maneras, con esto, como ya desde el principio estamos partiendo del hecho de que el diodo está encendido, pues ahí ya no hay mucho que decir, ¿no? El voltaje del diodo va a ser de 0.7 volts. ¿Ok? Bueno, pues ahora ¿qué nos falta? Simularlo, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Este lo voy a pasar para acá abajo. Ah, mire, ya ni hizo falta. Lo voy a poner acá abajo para poner aquí el circuito simulado y ya no usar otra página. ¿Ok? Bien, ¿qué tendríamos que hacer acá en el simulador? Pues nada más voltear. Rotar el diodo. Vamos a voltear el diodito. Ahí está. Y que no sale, ¿no? Y que resulta que el primer análisis estaba bien. Hicimos todo mal. Y que hicimos todo mal. ¡Qué barbaridad! Ay, qué triste sería eso, profe. Así no, ay, no quiero ver, no quiero ver. Nos vamos a dar cuenta, bueno, por cualquiera de los dos lados nos vamos a dar cuenta. Vamos a ver los voltajes. Ahí está, miren, 4.99 y 5.5. ¿Sí dio eso? 4.99. 4.96 y 5.66 fue lo que nos dio a nosotros. No está tan alejado, no está exacto, pero esto implica, fíjense, hagan la resta de 5.58 menos 4.99. ¿Cuánto da? Porque nosotros consideramos que el diodo tiene una caída de 0.7, pero en la realidad no es tal. 0.59. 0.59. Ajá. Entonces, eso normalmente sucede cuando los voltajes utilizados en estos diodos de propósito general es bajo, porque estos diodos están diseñados para trabajar de 127 volts para arriba. Nosotros lo estamos trabajando con voltajes chiquitos. Por eso es que no siempre obtenemos los 0.7 volts.
si esto lo utilizáramos en un circuito que tiene que ver con que tiene que ver con un rectificador de onda donde sí se manejan 127 volts, bueno, ya tendríamos los 0.7 volts casi seguros. ¿Ok? Vamos a ver las corrientes ya nada más, a ver si es cierto. Aquí voy a colocarlo. ¿Dónde lo pongo? No, mire, ya sé qué voy a hacer. Voy a poner el nombre del diodo ahí y mejor la corriente aquí abajo, ¿no? Ahí está. Esto lo voy a poner hacia adentro para que no me ocupe tanto espacio. Y creo que todo lo demás está bien, ¿verdad? ¿Sí coincide o no coincide? ¿Coincide la corriente en el diodo? 1.49, sí, ¿verdad? 1.44, 1.45, Pues casi. está bastante cercano. Insisto, da ese valor porque nosotros consideramos que el diodo tiene una caída de 0.7, cuando ya en el simulador vemos que no es tal. Entonces aquí ya nada más pongo esto, déjenme, pongo detrás del texto, ahora déjenme ver dónde quedó, acá está. Y lo colocamos por acá, ¿les parece? Ahí está. Ahí está la simulación y queda comprobadísimo que Max tenía razón y que nosotros nos habíamos equivocado al principio. ¿Se entendió todo el análisis y todo lo que pasó? Fíjense, con el simple hecho de voltear el diodo, ya todo el análisis que sí se tuvo que realizar. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, pregunta o comentario? Yo sí, profe. En el caso de que no fueran fuentes de voltaje, fueran fuentes de corriente. Pues analizas como cualquier otro circuito. Aquí lo que quiero que observen es que fuera del comportamiento del diodo, las técnicas de análisis son nuevas con respecto a lo que ya sabemos de todo el curso. No. No, es exactamente lo mismo, solo que ahora lo estamos aplicando a un contexto distinto con un componente que tiene ciertas características de funcionamiento. Pero si cambiamos fuente de voltaje por fuente de corriente, pues en el primer análisis, pues igual tendrías que ver cuál es el voltaje entre las dos terminales antes de empezar cualquier otra cosa para saber cuál es el voltaje que hay entre el ánodo y cátodo sin que tengamos el diodo. Si coincide con las características de que en el ánodo debe haber un potencial más alto, entonces cuando insertemos el diodo a fuerza va a hacer que entre sus dos terminales existan 0.7 volts siempre y cuando se cumpla esa característica. De lo contrario, pues no. Quedaríamos en este circuito en el de arriba y es más sencillo analizar, ¿no? Pero si quieres preguntar de qué pasa si le pongo un switch o una fuente de voltaje o alguna otra cosa, bueno, pues ya tendríamos que analizar en consecuencia de lo que ustedes ya saben de todas las técnicas de mallas, nodos, Thevenin, Norton, superposición, ¿qué otro hubo? Pues creo que eran los básicos, divisores de voltaje, divisores de corriente, todo eso sigue siendo aplicable a este tipo de circuitos. ¿Te amplié la duda, Miguel? No, sí, ya, profe, ya. Más ¿Sí? claro. Ok. Bueno, entonces, con esto terminaríamos la parte de los diodos en corriente directa. Digo, hay muchos otros circuitos que se pueden analizar, pero el objetivo principal es que ustedes puedan observar que los análisis de circuitos, pues, se aplican en muchos contextos y que todo lo que han aprendido, incluso en este circuito que es de tipo electrónico, que tiene otro tipo de componentes, todas las reglas de análisis siguen siendo válidas. ¿Sí? No crean que solamente lo que vimos es para circuitos eléctricos, sino que se va a aplicar en muchos otros contextos en donde tengamos que hacer análisis de redes. ¿Ok? Bueno, ¿algún comentario adicional para concluir este ejercicio? Bien, si no hay ningún comentario ni duda, entonces aquí terminamos la sesión.